La Biblia dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces cada quien da de aquello que tiene. Y yo lo que tengo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un mensaje muy especial, lo cual nos va a ayudar más una vez a empujarnos para el frente. Ese es el objetivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos. Que Dios les bendiga cada día más. Amén. Para mí es un placer estar una vez más aquí compartiendo el rico conocimiento que me vino del cielo para cada uno de ustedes. Quiero saludar grande y poderosamente a todos los nuevos inscritos, a todos los que se han inscrito, a todos los que están participando y defendiendo esta poderosa palabra. Ya he visto los comentarios. Muchas gracias por defender este grande ministerio. De verdad, no sale de mí ninguna palabra mala para ninguna persona. Ahora veo muchos mensajes de personas agresivas. Que Dios le bendiga también de una manera especial. La Biblia dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces cada quien da de aquello que tiene. Y yo lo que tengo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un mensaje muy especial, lo cual nos va a ayudar más una vez a empujarnos para el frente. Ese es el objetivo. Hay un versículo en la Biblia que dice claramente que nosotros tenemos que vivir en novedades de vida. No para atrás, no con miedo de Dios, no. Tenemos que vivir alegre. Tenemos que vivir gozoso con ese Dios maravilloso que nos ama y que nos cuida eternamente. Amén. Entonces, fique atento, esté atento a este mensaje, porque creo que Dios le va a hablar a muchas personas hoy. Amén. Nuestra lectura está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo de número 6 en adelante. Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Amén. Nuestro tema es desenmascarando los falsos profetas. Sí, desenmascarando los falsos profetas. Hay mucha gente que se molestan cuando yo predico, porque mi predicación va para las personas que no conocen a Cristo y las personas que fueron llamadas por ese Cristo precioso para vivir lo sobrenatural. Solo que hay muchas personas hoy en día que entraron en la iglesia, que entraron en el llamado, que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y hoy están viviendo con miedo porque hay muchas profecías, hay muchas palabras, hay muchas personas diciendo Dios me habló, Dios me dijo. Y muchas personas, me temo de que no están leyendo la Biblia. No están leyendo la palabra de Dios, porque ¿para qué Dios va a revelar una palabra si ya nosotros tenemos una palabra escrita? Si yo no respeto lo que está escrito, si yo no respeto aquello que Dios habló a mucha gente y hoy está siendo compartida por muchas personas, entonces ¿cómo creer en algo o en alguien que dice Dios me dijo esto y esto? Para eso es que Dios me puso en este lugar, para que nosotros meditemos y avancemos cada día en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor. Amén. Dice así, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así, mi pueblo, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Amén, amado. Aquí
Dios a través del profeta Osea está reprendiendo su pueblo. Está diciendo el profeta de parte de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Sí, amado. Ahora, si le faltó el conocimiento, entonces ellos fueron destruidos. Pero cuando Dios habla pueblo, Dios está diciendo todo el pueblo fue destruido. Embora los sacerdotes y los reyes, que eran responsables de enseñar, de instruir al pueblo, no lo estaban haciendo, amado. Y porque los que estaban al frente no lo estaban haciendo, ellos fueron destruidos y el pueblo también sufrió destrucción. Si nosotros leemos bien y entendemos, Dios está hablando a través del profeta para las personas del sacerdocio. ¿Por qué, amado? Porque cuando Dios entregó los mandamientos, los estatutos, los decretos, lo entregó a Moisés. Y Moisés se lo entregó al sumo sacerdote. Y los sacerdotes, o sea, ellos tenían la autoridad delante de Dios de presentar un pueblo santo. Ellos tenían una responsabilidad. Y me quiero parar un momento. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Predicar correctamente la palabra. Yo tengo que tener esta grande responsabilidad delante de Dios. Muchas personas que están al frente de una congregación, de una iglesia, tienen una responsabilidad grande. Y hay muchas personas que no saben que tienen esa grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque no están enseñando el conocimiento. ¿Y cómo van a enseñar el conocimiento si no lo tienen? Entonces, los sacerdotes tenían el conocimiento, tenían la palabra, tenían la revelación. Y ellos tenían que mantenerse delante de Dios conforme a la responsabilidad que tenían. Y el pueblo también tenía que tener esa responsabilidad. Si nosotros leemos, para explicarle que el pueblo entero no tenía una Biblia como hoy la tiene todo el mundo. Quien es cristiano, quien es creyente y quien no es creyente hoy, la mayoría de las personas tienen una Biblia, por lo menos tienen una Biblia, aunque sea en su casa. Pero no la leen. Y si la leen, no la entienden. Y si van para la iglesia, se la dicen y tampoco entienden. Porque hoy muchas personas no están enseñando el conocimiento. No están enseñando la palabra. O sea, perdieron toda sensibilidad de responsabilidad. Entonces, si nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17 en adelante, vemos cómo Dios habla a través del profeta diciendo que las personas que podían tener la palabra eran las personas de autoridad. Por ejemplo, los sacerdotes tenían la palabra, pero como ya Dios sabía que el pueblo iba a pedir un rey, entonces Dios dice así: va a haber otra autoridad aparte de la que yo coloqué, porque el pueblo, yo lo conozco y sé que va a pedir un rey. El rey tiene que hacer diferentes cosas, pero le voy a adelantar un poco para que entienda qué es lo que tenía que hacer el rey. El rey, en el capítulo 17, versículo 18, dice: y cuando se siente en el trono de su reino, Dios hablando al pueblo aún en el desierto,
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes. El pueblo no tenía la Biblia. El pueblo no tenía la palabra. Quien tenía la palabra era los sacerdotes, los pastores, los evangelistas, los profetas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando el pueblo entrara en la tierra prometida y se estableciese como nación, entonces el rey, para cumplir la palabra de Dios, para andar conforme Dios quería que andase, él tenía que agarrar una copia de la ley para que fuera obediente a la palabra de Dios. Ahora, si el rey se montaba en su trono y pegaba una copia de la ley, ¿cómo es que Israel pasó a ser destruido? ¿Cómo es que Israel fue destruido porque no tuvo conocimiento? ¿Será que el rey no tenía la Biblia? Claro que la tenía. Para allá es donde yo voy. Claro que la tenía. Solo que, como la palabra de Dios era difícil para ellos llevarla, porque querían andar como ellos querían profetizar lo que ellos querían, ellos levantaban para sí profetas en cuanto la palabra de Dios estaba guardadita. Entonces, ¿cómo es que hoy en día hay personas profetizando? Hay personas aún hablando en lengua y diciendo Dios me dijo, cuando la palabra de Dios está escrita y no está siendo enseñada y no está siendo predicada. En los tiempos de los reyes, la palabra era guardada y levantaban para sí profetas mentirosos. Y me temo que hoy en día también hay profetas mentirosos, charlatanes. Hay profetas que no tienen nada de responsabilidad delante de Dios y empiezan a soltar tantas cosas por su boca. Entonces el profeta Oseas dice así: mi pueblo, Dios hablando a través del profeta, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra. ¿Cómo Dios quería que caminara? Si Dios quería que caminara para la derecha, ellos tenían que caminar para la derecha. No, pero se levantaba un profeta diciendo Dios me dijo que era para la izquierda. ¿Y la Biblia? ¿Y la palabra, varón? ¿Y la palabra, profeta? Cuando Josías era, mira la destrucción que había tanto en Israel, que había un niño llamado Josías, que él comenzó a gobernar de 8 años de edad. Imagínate la destrucción que había en Israel. Que no había hombre que se sentara en el trono porque era un desastre. Todos los enemigos venían y destruían a la nación de Israel. Porque ellos comenzaban a confiar en los falsos profetas, comenzaban a confiar en sus carros, comenzaban a confiar en sus espadas. Y si Dios no vigila, en vano vigila la guardia. Como dejaron la palabra de Dios, entonces Dios también lo deja. O sea, me temo que hoy en día hay gente profetizando solo mentira, falsedad. Gente, pero amor de Dios, la iglesia tiene que acordar. Pablo dijo, despierta tú que duermes. Y cuando se predica la palabra hoy en día, muchos son los que se duermen. Ya la gente no quiere oír la palabra. Se está cumpliendo lo que Pablo le dijo a Timoteo: llegará el tiempo que amontonarán para sí predicadores. Ellos tendrán comezón de oír palabras que a ellos le agraden. Y no es así.
Hoy así se está viviendo en muchos lugares. Ya la persona no encuentra en quién creer porque hay mucha falsedad. Gente, Josías comenzó a gobernar de 8 años de edad. Este Josías en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3, dice que este joven gobernó 18 años con la ayuda de alguien, porque cada rey tenía la ayuda de alguien. Y este jovencito no será la excepción. Alguien estaba instruyendo a este joven, pero cuando este joven cumple 18 años o 17 años de gobierno, él se levanta con un corazón recto delante de Dios, pero faltaba lo que decía Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. La copia de la ley estaba ¿de dónde? La copia de la palabra que Dios le había dado a Moisés estaba ¿a dónde? Si nosotros seguimos leyendo capítulo 22, versículo 3 y capítulo 23, versículo 3 de Segunda de Reyes, vamos a ver que este joven que ya creció manda a un sacerdote a buscar la casa del tesoro o a donde se recogía el tesoro. Él lo manda a buscar dinero para pagarle a los albañiles y para pagarle a los carpinteros que trabajarían en la casa de Dios, porque la casa de Dios había sido destruida, había sido devastada y el culto no era continuo, y él comenzó a hacer culto a Dios, o quería hacer culto a Dios. La Biblia dice que dentro de ese lugar estaba la copia de la ley. Y cuando consiguieron esa copia de la ley, se la leyeron al rey, delante del rey. ¿Y sabe lo que aconteció? El rey lloró y rasgó su vestidura. El rey lloró tanto cuando supo que el libro de la ley estaba escondido. ¿Por qué? Porque la desgracia que estaban viviendo, la estaban viviendo porque nunca le prestaron atención a la palabra de Dios. Y me temo que hoy en día hay muchas personas con vida, matrimonio, desgraciados. Cuando hablo de personas desgraciados, es porque perdieron toda gracia. La gracia de Dios que estaba en ellos. Vino alguien y que profeta. Vino alguien que enviado de Dios. Y comenzó a echar a perder la vida de dichas personas. Profetizando lo que Dios no le ha dicho. Hablando lo que Dios no lo mandó a hablar. Y esto lo que trae para nosotros es maldición. Porque no tienen nada de responsabilidad para decir, Dios me dijo. Amado, tú tienes que arrepentirte. Estos hombres tienen que arrepentirse. Nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué, hermano Hernán? Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que doblegarnos, humillarnos ante la palabra de Dios. Hoy en día hay gente saliendo de iglesia en iglesia buscando profecía falsa. Ay, a mi alma te ora a Dios. Ay. Hay gente que no sabe dónde está, a dónde está el profeta. Yo voy para allá, hermano. La Biblia dice que cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Usted no tiene que estar buscando tras del profeta. Eso es mentira. La ley y los profetas llegaron hasta Juan, dijo Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 16. Hoy lo que hay es don profético sobre personas. Mas una persona cuando profetiza y habla su boca tiene que hablar en la palabra de Dios. Tiene que hablar de la sensibilidad del evangelio, de la palabra. Ahora aquí que dice Jeremías capítulo 23,
versículo 30 en adelante. Jeremías 23. En adelante. No es palabra del Nan, es palabra de Dios. Quiero que te conectes con este mensaje. Dice así: por tanto, dice Dios, he aquí yo estoy contra los profetas que dicen, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Dios dice: yo estoy en contra de estos falsos profetas. Dios en el tiempo de Jeremías dice: yo estoy en contra de estos falsos. Ahora vamos a ver por qué Dios estaba en contra de estos falsos profetas. Y creo que hoy también está en contra de muchos falsos profetas, que cuando no lo llaman por el nombre, ellos no atienden. Tienen que llamarlo el profeta tal. Ay, mi hermano, arrepiéntete. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Sigue hablando Dios. Yo sigo contra los que cuentan sueños, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su lisonja. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros leímos Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo pereció porque no tenía conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Dejaron el conocimiento de Dios y empezaron a creerle a los profetas mentirosos. Comenzaron a prestarle oído a los profetas mentirosos. Yo sé que más de uno se va a levantar a mandar mensajitos que a mí no me agradan. No importa, yo estoy predicando la palabra de Dios, mas yo sé que hay muchos hijos de Dios que van a oír este mensaje. Hay hijos de Dios, porque los hijos de Dios cuando oyen la palabra, su corazón arde. Mi alma adora a Dios. Versículo 29, nos regresamos un poquito para terminar. Escúchame bien lo que dice Dios en el versículo 28 del capítulo 23 y 29. Dice así: el profeta que tuviera el sueño y el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Si tú tuviste un sueño que te pareció como una revelación, fue un sueño. No diga que Dios me mostró, que Dios me habló. Para y cuenta el sueño. Que eso está haciendo errar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios anda así hoy. No se sabe si va para la derecha o si va para la izquierda. No se sabe si va para frente o si va para atrás. Mi hermano, vamos a parar con eso. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene a ver la paja con el trigo? Ahora, cuando Dios levantaba un profeta, era porque el pueblo no tenía la Biblia. El pueblo, si dejaba de atender la palabra de Dios, iba tras del pecado. Por él, como la Biblia o la palabra de Dios la tenían los sacerdotes, y la tenían los reyes, eran personas de autoridad, y la palabra la escondían. Entonces el profeta de parte de Dios tenía que decir: así dice Jehová, mi pueblo todo está en pecado. ¿Por qué? Porque dejaron mi palabra. Y en cuanto no están siguiendo la palabra, están desviados de mí.
El profeta profetizaba en nombre de Dios porque el profeta no tenía una Biblia. Y Dios mismo le ministraba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo, le hablaba a las autoridades, le hablaba a los sacerdotes, hablaba contra los falsos profetas. Y él decía así: mi pueblo se conformó con comer paja. No es mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y me voy a parar para hablar un momento de esto. Paja y trigo. Paja comen los animales. Los trigos también los animales comen, pero del trigo se saca pan. Y la palabra de Dios, ¿te acuerdas cuando Cristo estaba en el desierto? Y el tentador llegó a Cristo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo eso? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, amado. Cristo no habló en lengua ni profetizó. Así dice, no. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, del trigo sale el pan. Y Dios está diciendo así: mi pueblo parece como animal, porque anda atrás de pasto, anda detrás de la grama, anda detrás de paja. Cuando mi palabra verdadera, que es trigo, ellos desecharon, ellos dejaron, ellos no se alimentaron con esa palabra. Mi gente. Y hoy en día es diferente hoy. Es diferente hoy en día. Hay mucha gente dentro de congregaciones buscando profecía, buscando que le hieren el ego, buscando que le diga: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una familia. Hermano, para ahí. Si usted no se pone en la brecha con Dios, olvídese de profecía. La Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, deje de estar buscando profetas. Deje de estar corriendo tras de profetas y ríndase a Cristo. Obedezca a Cristo. Obedezca este glorioso evangelio. Es el evangelio de Jesucristo que nos da vida. El evangelio de Cristo se derramó sobre nosotros. Esa gracia del evangelio. Mira cómo dice el 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la roca. No es mi palabra como fuego, dice Hernán. Digo yo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego. Y como alguien hoy en día, cuando escucha la palabra, no siente ese fuego arder en su corazón. La mayoría de las personas no sienten eso. Cuando oyen la palabra de Dios, yo me alegro cuando veo comentarios de personas diciendo: tremenda palabra. Es porque es de Dios. Esa persona es de Dios. La persona tremen. La persona tiembla cuando escucha la palabra de Dios, cuando verdaderamente son de Dios. Cuando las personas están temblando, que tú sabes que no son de Dios, cuando comienzan a hablarle en otra lengua, ribi, 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 ahí yo siento a Dios. Hermano, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. Si alguien no es estremecido por la palabra de Dios, nada lo va a estremecer. Es puro bobaje, es pura mentira que están viviendo hoy en día. Amado, hoy en día tenemos que agarrarnos de Cristo. Tenemos que agarrarnos de ese evangelio glorioso. Profeta hoy, gente que se apreció, soy profeta tal. Hermano, no existe más profeta. No existe más profeta. Hay don profético sobre personas. Don profético sobre la persona. Y ese don profético se derrama para que las personas reciban un conocimiento. Eso es mentira que Dios te va a dar algo para que tú vivas diciendo esto, aquello. No, mi hermano. Si tú quieres ver eso en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Y si lo lees del capítulo 4 dice que todo eso, apóstoles, profeta,
evangelistas, maestros, pastores. Todo esto es dado para que la iglesia reciba el conocimiento, para que la iglesia vaya así, uniéndose, llega a un conocimiento, no sea arrastrada por diversas doctrinas que hoy en día se están predicando. Y hoy en día muchas de las personas que fueron llamados por Dios no saben discernir si a la derecha ni a la izquierda, porque los que estamos al frente no estamos enseñando la palabra con verdad. Nos hemos convertido en mentirosos. Nos hemos convertido en charlatanes hoy en día y no estamos predicando la palabra de Dios. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que los hijos de Dios oigan la voz de Dios y salgan de los sepulcros. Y salgan de esos lugares donde lo que produce es muerte, destrucción y ruina. Llegó el tiempo para ti. Levántate, hijo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Envíenos sus comentarios. Estamos esperando. ¿De dónde nos está asistiendo? ¿De dónde nos está viendo? Envía tus comentarios. Queremos saber de ustedes. En estos tiempos, Dios está preparando un escenario glorioso para nosotros ir avanzando de gloria en gloria y de poder en poder. Chao. No te olvides siempre que Shalom es paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Amén.